98. Hola, hola, buenas tardes. Álvaro, ¿me confirmas que me escuchas? Confirmado, te escucho. Ok, perfecto. Ya está entrando, ¿verdad? Correcto. De acuerdo. Ok, buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por su compañía y su puntualidad. Vamos a dar 2 minutos para que el resto de los participantes registrados se unan al foro y arrancamos. Nuevamente, gracias y esperamos también que sea de mucho provecho y aprendizaje la charla del día de hoy. Uy. Hola, hola. Hola, hola. Álvaro, ¿me escuchan? Ahora te escuchamos. Ok, listo. Ahora Bien, sí. vamos a dar inicio. ¿Verdad? Un poco entre se corta. Ahora. Ahora sí, mejor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por su compañía y su puntualidad. Vamos a dar inicio al foro del día de hoy. Como ustedes sabrán, estamos ahora desarrollando la serie de foros o conciencia. Y en este momento estamos desarrollando la temática número 3, que está que trata de la investigación aplicada en cacao, y estamos tratando de compartir y promover las investigaciones y los trabajos que se realizan en diferentes de la región. El día de hoy vamos a hablar del tema general de somática, pero vamos a tener la experiencia, la oportunidad de escuchar la experiencia del trabajo de investigación entre el ICT y la Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas en el Perú. Hoy tenemos el gran privilegio y el gran honor de contar con la participación del doctor Enrique Arévalo Gardini, que recientemente ha sido galardonado como ingeniero distinguido por la Orden de la Ingeniería Peruana en el 2022. El ingeniero Gardini tiene décadas de estar trabajando con cacao en investigación y experimentación,
y hoy pues nos acompaña para hablar sobre una técnica muy especial, muy novedosa para la producción asexual de cacao. Ustedes pueden ver ahí un poco el listado de las diferentes publicaciones con las que dispone el doctor Enrique Arévalo, y ahí abajo también pueden detectar el link para llegar a una plataforma que se llama ResearchGate, donde uno puede acceder a las diferentes publicaciones y los trabajos en los que está participando el doctor Enrique Arévalo Gardini. Entonces, para nosotros en el proyecto MOCA y Lutheran World Relief es un placer y un honor contar hoy con el expositor Arévalo Gardini. Bien, hoy vamos a hablar entonces de una nueva revolución en la propagación asexual de cacao en Latinoamérica, la semilla sintética, a cargo del doctor Enrique Arévalo Gardini. Y ustedes pueden ver ahí a mano derecha el listado de países y los participantes que se han registrado al foro del día de hoy. Estamos en el evento número 10. Este es el evento, el foro penúltimo que vamos a tener en esta serie. La próxima semana estaríamos cerrando el ciclo con una presentación también muy interesante, muy innovadora de Nicaragua por parte de la Fundación Nica France, y ese sería básicamente el foro que cerraría todo el ciclo de conferencias de Cacao Conciencia. Entonces, a todas las personas que hoy nos acompañan, que se registraron, esperamos que esta exposición sea de interés, aprendamos juntos, vamos a tomar nota de las preguntas para que evacuemos las preguntas al final de la presentación, y el doctor Arévalo Gardini entonces ahora cuenta con 30-35 minutos para su presentación y luego la interacción con el público. Muchas gracias y prestemos mucha atención. Listo, doctor Gardini, entonces ahora usted ya puede compartir su presentación e iniciar la charla. Buenas tardes. Primero, saludarles a todos en esta oportunidad. Gracias a MOCA por la oportunidad que nos da para poder difundir un poco de tecnología o de la poca tecnología que venimos generando y validando aquí en Perú, ¿no? Conjuntamente con el Instituto de Cultivos Tropicales, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, y no podemos dejar de lado a las instituciones que también nos apoyan, como es el INIA, ¿no? El Instituto Nacional de Investigación Agraria, ¿no? Y lógicamente la Universidad de San Martín también, entre otras, ¿no? Este es un tema que digamos nace a partir de otros proyectos a base de embriogénesis somática. Voy a empezar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si todo está... ¿Se puede ver la pantalla ya? Sí, Sí, okay. se percibe, doctor. Pantalla completa, ¿verdad? Sí, ahorita... Ahí está. Adelante. Ok. Bien, el tema de hoy es una experiencia justamente de unos proyectos que el Instituto de Cultivos Tropicales y conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, el IAP, también la Universidad de Santa Cruz de Bahía y el INIA, conjuntamente presentamos una propuesta al CONCITEC, que es una institución que financia pues, proyectos de investigación acerca de la validación de semillas sintéticas para el cultivo de cacao. Pues bien, sobre eso vamos a hablar ahora. En realidad, nosotros a nivel de América, cada vez, o al menos particularmente Perú, está creciendo muy aceleradamente en el cultivo de cacao. No ya, bueno, estas estadísticas son del 2020, no las han actualizado todavía oficialmente, pero ya al 2020 teníamos 171.000 hectáreas de cacao, ¿no? Con una producción de casi 160.000 toneladas, ¿no? Pues bien, eso nos posiciona en términos de
eficiencia de producción, estamos acercándonos a la tonelada por hectárea al menos, ¿no? Y en datos así muy someros, nosotros hemos determinado que un eficiente manejo del cacao, es decir, haciendo podas, fertilización, control de plagas, enfermedades, etcétera, el costo es lo que una hectárea de cacao nos da, ¿no? Entonces, aún todavía tenemos un déficit ahí, pero nos estamos acercando y la idea es poder superar esa tonelada por hectárea al año, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Entonces, estas cifras, como pueden ver aquí, nos dicen mucho cómo estamos tecnológicamente en términos de cacao. Bueno, el cacao ha tenido un repunte en el Perú gracias, podríamos decir, a la coca, que si no hubiera habido coca de repente quizás no se hubiera promovido tanto como se ha hecho con el cacao, ¿no? Actualmente San Martín, el departamento de San Martín es el que tiene la mayor área de cacao en el Perú. Le siguen los departamentos de Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco, ¿no? Yo puse en rojo aquí un poco estos departamentos, porque esto lo tomé de otra exposición en la que hablábamos sobre el cadmio, ¿no? Y estos departamentos que están en rojo realmente eran donde habíamos encontrado un poco más de mayores niveles de este elemento, ¿no? Que también estuvo de moda y está de moda en estos tiempos. Pero podemos ver que no llegamos ni siquiera al 10% del área nacional que tiene esta problemática. Era básicamente para eso, ¿no? Pero lo interesante es que, les vuelvo a repetir, que el Perú es cacaotero gracias a que ha sido cocalero. Miren ustedes esta línea verde es justamente la producción de coca en el Perú. Y eran en estos años en que empezamos digamos, a trabajar fuertemente con cacao en cuando estábamos entre 200 y quizás un poco más, 200.000 hectáreas de coca en el Perú, ¿no? Entonces es aquí en donde casi todos los programas de desarrollo alternativo y todos los que promovían cacao empezaron a hacer extensión de este cultivo, ¿no? Y era realmente el único que podía hacerle frente al cacao. En ese entonces se estableció que 3 hectáreas de cacao podía equilibrar a 1 hectárea lo que producía y rendía 1 hectárea de coca económicamente, ¿no? Entonces, en ese entonces también algunos programas ponían esa equivalencia como una unidad de medida. Si queríamos, digamos, distraer la atención, por ejemplo, de 100 hectáreas de coca, teníamos que apoyar con 300 hectáreas de cacao, ¿no? Entonces, y eso ha sido, digamos, un indicador que ha trabajado muchos años, ¿no? Y a partir del 2000, en realidad, a partir del 2000 es que hay un incremento mucho más acelerado de la producción de cacao. Y es en este momento, digamos, en que uno opta o trae al Perú el famoso CCN 51, que en realidad es un cacao noble, es un cacao de muy buena producción. Infelizmente, en los últimos años lo han satanizado tanto que ya muchos países no quieren cacao procedente de CCN 51. Bueno, tiene razón, pero en ese momento lo que nosotros buscábamos para poder cambiar esa mirada de una economía netamente cocalera hacia una economía lícita es tener un arma como el caso del CCN, que es una planta pues precoz. A los 9 meses ya podía haber una planta
digamos, empezando a producir frutos. El agricultor se enamoró de este genotipo y decidía cambiar, pues, por esta nueva opción económica, ¿no? Por esa razón es que en el Perú, digamos, el CCN 51 prácticamente está difundido casi en todas las zonas. Podríamos decir que tenemos más del 80% de áreas comerciales de cacao con CCN 51, ¿no? Luego viene toda una etapa de promover los cultivos, o mejor dicho, los cacaos finos y de aroma, que también han tenido su espacio y han empezado ya a tomar opciones, ¿no? A cambiar esa mirada de solamente CCN 51 hacia otro, porque a la larga el depender de un sistema monoclonal, como es el caso de esta planta, ¿no? Es perjudicial. Ya en algunas zonas, en muchas zonas, digamos, donde hay CCN 51, encontramos alta incidencia de escoba de bruja. Y esta planta justamente se trajo porque era resistente a la escoba de bruja, ¿no? Y hasta hace pocos años, digamos, no se veía escoba de bruja en plantaciones de CCN 51, pero ahora ya se puede ver. Y eso quiere decir porque ha habido una suerte de presión de selección de parte de este hongo y ha roto la resistencia que tiene el CCN. Entonces, tenemos que empezar a buscar otras opciones, ¿no? Y a partir del 2008 en adelante empezamos todos unos trabajos de recolección de cacao silvestre en el Perú, ¿no? Tomando como punto de partida todos los tributarios del Alto Amazonas, del río Amazonas, ¿no? Aquí en el mapa podemos ver todos los puntos rojos, ¿no? Es donde nosotros hemos hecho colecciones de cacao silvestres, justamente en bosques donde no ha habido intervención del hombre, como nuevas opciones, con ese objetivo de buscar nuevos sabores y aromas y sobre todo de incrementar la base genética del cacao en términos de enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, para escoba de bruja, para moniliasis, la base genética que tenemos es muy estrecha. Entonces, en estas nuevas colecciones podemos encontrar nuevas opciones, nuevos genes que nos van a permitir poder obtener plantas con resistencia y altamente productivas y con sabor y aroma adecuados, ¿no? Entonces, todo este material en parte ha sido estudiado, todavía sigue siendo estudiado, nos faltan manos y lógicamente recursos también para poder hacerlo eficientemente, ¿no? Ese material se encuentra actualmente en el Banco de Germoplasma del Instituto de Cultivos Tropicales aquí en San Martín, en Tarapoto, ¿no? En donde tenemos más o menos, esta es una colección, no solamente hay cacao silvestre, sino hay una colección del ICT, que es una colección de cacaos élites que se ha realizado en dos provincias importantes de la región San Martín, que es Marical, Cáceres y Tocache. Tenemos la colección Guayaga Ucayali, hay una colección brasilera que en acuerdo con CEPLAC y CEPEC se introdujo y en estos momentos se están evaluando para verificar su comportamiento frente a la moniliasis del cacao, ¿no? Hace prácticamente el año pasado ya se reportó la moniliasis del cacao en Brasil. Están bastante preocupados y lógicamente están a la búsqueda de materiales que sean resistentes a esta enfermedad, ¿no? Luego tenemos una colección internacional, bueno, de los clones comerciales que casi están en todos los países, una colección del Banco de Germoplasma, o perdón, del Centro de Cuarentena Internacional de la Universidad de Reading. Hemos tenido que importar, estamos tratando de rescatar
genotipos peruanos que infelizmente se han perdido en los bancos de germoplasma aquí en el Perú, pero que los conservan allá en Inglaterra, ¿no? Estamos rescatando esos materiales para tener al menos que mostrar aquí gran parte de ese material, ¿no? Hay una colección de Linea también que está dentro de este banco de germoplasma, y la idea en este año, al menos antes de cerrar el año, es ir a otras zonas, como el caso de Purús. Es una zona también muy interesante que todavía no hemos tenido oportunidad de visitar. Bueno, en fin, el por qué les hablo de todo esto es que si en este universo o en esta gran biodiversidad de cacao que tenemos, encontráramos un material que realmente sea, que cumpla con esos requisitos de alta productividad, que sean resistentes a enfermedades, ¿no? A plagas, enfermedades, y sobre todo en cuanto a calidad. Entonces, tendríamos una, dos o tres, quizás máximo unas 10 plantas de ese material, no más, ¿no? Entonces, aquí tenemos que echar mano o una mirada hacia métodos de propagación que nos permita masificar estas pequeña población, digamos, de clones élites que podríamos encontrar en los procesos de mejoramiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de esta colección del ICT, a la cual hemos hecho muchos estudios, y en términos de lo que a mamília se refiere, ¿no? Hay muchos que son resistentes, ¿no? Y otros que son susceptibles, ¿no? Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos estos que son bastante resistentes a la mamiliasis y estos que son altamente susceptibles, ¿no? Entonces, pero si yo quisiera propagar este ICT 1182, no tengo más material o no tengo el suficiente material para ponerlo en campo de productores, ¿no? Entonces se necesita echar mano a técnicas que nos permita masificar rápidamente estos materiales, ¿no? Este material también está siendo evaluado para ver su comportamiento frente a factores abióticos, como es el caso de suelos ácidos, de luz, de sequía. También ahí hemos encontrado bastantes diferencias y creo que al final vamos a tener todo un set de genotipos que cumplan esos estándares, ¿no? Que sean tolerantes a factores abióticos que, sobre todo en esta época en que estamos hablando mucho del impacto del cambio climático en las plantaciones, ¿no? El tema de cadmio igual, este material también ha sido sometido a diferentes pruebas y podemos ver que ahí hay genotipos que tienen baja absorción y otros que tienen muy alta absorción, ¿no? Infelizmente, los genotipos que habíamos estado promoviendo con finos de aroma tienen esta característica de ser altamente absorbentes de metales pesados, ¿no? Cadmio principalmente. Entonces aquí todavía falta hacer trabajos para evaluar si injertando en estos de mínima absorción, estos genotipos de alta absorción, se puede frenar, digamos, y minimizar el impacto negativo de la absorción de cadmio en el cacao, ¿no? Todavía son muchas interrogantes que están en el futuro, ¿no? Entonces, este tema de la propagación, digamos, vegetativa del cacao, lógicamente están dentro de estas dos ciencias, que es la genética y el fitomejoramiento, que nos va a permitir, digamos, poder obtener estas plantas con las características que ya les he mencionado, ¿no? Entonces, en estas dos últimas décadas, la base tecnológica que se ha utilizado en la agricultura ha sufrido pues grandes transformaciones, plantea serios desafíos, ¿no? Sobre todo para la conservación de recursos genéticos y para el futuro de producción de semillas mejoradas, ¿no?
Entonces, en el caso del cacao en particular, que es una especialógama, ¿no? Anteriormente siempre se ha propagado por semillas, ¿no? Pero, digamos, en el país al menos no hay una institución que se dedique a producir semillas certificadas, ¿no? De híbridos de cacao. Entonces, se Bueno, optó por, digamos, la propagación vegetativa a través del injerto, ¿no? Y ya en el Perú casi no se ven plantaciones híbridas de cacao, ¿no? La mayoría están siendo injertadas por diferentes materiales que amén del CCN 51 hemos encontrado otros, ¿no? Entonces, estas técnicas de propagación, tenemos el enraizamiento de estacas, que también es favorable. Sin embargo, cuando tenemos pocas plantas, el material que necesitamos tampoco es suficiente, ¿no? Los injertos igual. Y aquí empezamos con el tema de multiplicación in vitro por embriogénesis somática, y en la actualidad estamos tratando de producir semillas sintéticas también, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir, ¿no? Conservar y evaluar este germoplasma, haciendo hibridaciones, multiplicar estos genotipos, ¿no? También hacer estudios de variabilidad genética, ¿no? Introgresión genética, etcétera, ¿no? Bien, a través de un contrato en el año 2013 con el FINCIT, ¿no? Presentamos un proyecto sobre la multiplicación in vitro de cacao por embriogénesis somática, ¿no? Entonces, para ello se seleccionaron genotipos en base al valor fenotípico de las accesiones, principalmente esta colección del ICT que teníamos a la mano en ese momento, ¿no? Y empezamos con evaluar la capacidad embriogénica de estos genotipos, que en ese momento son, y hasta ahora son, promisorios del cacao, ¿no? Esta técnica consiste en obtener embriones somáticos, ¿no? Que son primarios a partir de piezas florales. La parte de los estaminoides se usa para ello. Y a partir de estos vamos a obtener estos embriones somáticos secundarios que son convertidos luego en plantas, ¿no? Entonces aquí un poco en fotos cómo es el proceso, ¿no? Se selecciona una planta madre, las flores son colectadas, ¿no? Todavía cerradas, no abiertas, ¿no? Luego pasan por un proceso de desinfección, ¿no? Pasan por un proceso de desinfección tratando de lo mínimo de llevar contaminantes, ¿no? Se hace un enjuague con agua destilada estéril. Luego el proceso de disección, es decir, abrir la flor y extraer estos estaminoides que yo estoy mostrando aquí, ¿no? Son muy pequeñitas, estas barbitas, vamos a poner en términos comunes. Tiene la flor del cacao, solo que la sacamos de flores cerradas, ¿no? Cortamos estos estaminoides y estos estaminoides pues son puestos en medios de cultivo enriquecidos con hormonas, con vitaminas, ¿no? Van a permitir, ¿no? Que van a permitir entonces empezar a expresar embriones somáticos. Por ejemplo, este es un genotipo, el 1187, ¿no? Empieza un proceso de diferenciación de callos en un estado globular, luego pasa a un estado acorazonado, y pasa a un estado de torpedo. Son diferentes estados por la forma misma que va tomando el embrión en su formación, ¿no? Y al final obtenemos embriones somáticos, los que luego no van a pasar a un estado cotidiano en medios de cultivo adecuados, ¿no? Estos estados cotidianos van a empezar a formar ya la futura planta, ¿no? Que son, entonces, digamos, en este estado se transfiere a medios de cultivo para regenerar en
plantas, tanto en la parte aérea como en la parte radicular, ¿no? Bien, luego también ensayamos con un sistema de inmersión temporal, ¿no? En el cual nos permite producir una mayor cantidad de embriones somáticos, ¿no? A través de estos equipos, en el cual se le da y se le quita diferentes nutrientes al embrión, y eso estimula que haya una mayor formación, una mayor multiplicación en este medio líquido, ¿no? Luego, pues lógicamente de esa manera tenemos embriones somáticos y listos para convertirse en nuevas plantas, ¿no? Hemos estimado en promedio, en realidad, de cada estaminoide, cuando las condiciones están bien dadas, podemos obtener hasta 100 plántulas de cacao a partir de un solo estaminoide, ¿no? O sea, me refiero a partir de una de estas barbitas que podemos llegar a esa cantidad, ¿no? Eso nos da la idea del potencial. Entonces luego pasan estos, una vez que ya se han diferenciado tanto la parte foliar como la parte radicular, estos pasan a un proceso de aclimatación, ¿no? Porque hasta este punto estas plantas han crecido en un medio totalmente axénico, ¿no? Y lógicamente ponerlos a la intemperie hace de que estas plantas muchas veces se pierdan en esta fase, ¿no? Por eso es importante tomar los mayores cuidados en esta fase de aclimatación, que una vez que ellas ya empiezan a formar sus nuevas hojas, ya podrían estar listas para ir a campo definitivo, ¿no? Entonces se hicieron algunas publicaciones sobre estos temas, ¿no? Y luego, en base a ello, en base a algunas otras referencias de otros cultivos, como el caso de frijol, ¿no? Como el caso de apio, de lechuga, de papa, de algodón, alfalfa, zanahoria, ¿no? Planteamos un nuevo proyecto que se denomina validación de la producción de semillas sintéticas y clones promisorios de cacao, con fines de establecimiento, implantación sostenible y comercial, ¿no? Es un proyecto que se presentó a la convocatoria de Prociencia sobre investigación básica y aplicada, y tiene ya, digamos, un financiamiento. Estamos casi cerca al primer, no menos, estamos en 8 meses de iniciado este proyecto. Estamos en todo ese ir y venir, de tal manera de conseguir semillas sintéticas de cacao, que se basa, no es otra cosa que una semilla análoga a la semilla verdadera o a la semilla botánica, ¿no? Tenemos el embrión somático, producido ya, como les dije, por la técnica anteriormente, de embriogénesis somática, ¿no? En el cual lo rodeamos por una o más capas de compuestos artificiales, que vendría a ser, digamos, o a imitar el cotiledón de una semilla verdadera, ¿no? Entonces, esta es una unidad de encapsulación, ¿no? En el cual nosotros ponemos un embrión, ¿no? Somático, que es capaz de convertirse en una planta normal, ¿no? Lógicamente, siguiendo algunos protocolos que en estos momentos estamos validando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas semillas sintéticas? Bueno, primero, la producción de grandes cantidades de propágulos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Creo que entre 4 a 6 meses nosotros podemos tener una buena cantidad de semillas, ¿no? El mantenimiento de la identidad clonal, porque aquí estaríamos hablando ya no del clon típico que se obtiene cuando se hace injertos, ¿no? A partir
ramas plagiotróficas. La rama plagiotrófica hay que, digamos, formarla, hay que hacer todo un proceso de formación para tratar de imitar lo que la arquitectura que tiene una planta a partir de semilla botánica, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos es propagando clones que tienen ya o que van a crecer con la arquitectura igual a la de una semilla botánica, ¿no? Por otro lado, tenemos la ventaja de poder sembrar directamente en el campo, eliminando estructuras de casas de aclimatación, plantas de siembra y viveros. Estamos en este proceso justamente de la búsqueda de cuáles son las mejores condiciones para poder obtener una germinación de estas semillas sintéticas, ¿no? Un bajo costo por planta y, lógicamente, una multiplicación masiva de genotipos de nuestro interés, ¿no? Ahora, en este tema de semillas sintéticas, hay muchas semillas, en el caso del cacao, es una semilla recalcitrante, ¿no? Que no pueden deshidratarse por debajo de cierto grado de humedad sin que el daño cause fisiológico, ¿no? Daño fisiológico. Y ese es el tema del caso del cacao, ¿no? Que mueren al deshidratarse a valores inferiores al 37%. Un poco, eso también es una desventaja en la semilla botánica que bajo esta nueva tecnología podría mejorarse, ¿no? Aquí un poco, para ver la metodología, como les decía, se obtienen los embriones somáticos por la metodología que ya les he mencionado anteriormente, y aquí viene ya el proceso o la formulación, digamos, de esta cápsula en donde se va a encerrar, digamos, este embrión somático, ¿no? Para eso usamos unos pequeños moldes, ¿no? Que le dan esta forma de perla, en donde colocamos el embrión, como pueden ver aquí, ¿no? Este embrión se incuba, ¿no? Y empieza el proceso de estímulo, digamos, para la germinación, ¿no? Entonces, esa es en realidad esa es la técnica, no es otra cosa más. Lo que falta es poder, digamos, ajustar, establecer protocolos mucho más eficientes aquí, ¿no? Que nos permita utilizar por más tiempo este tipo de semillas. Por ejemplo, ahorita podemos decir que la viabilidad, digamos, de una de estas semillas es no más de 3 a 4 semanas, es decir, como máximo un mes, ¿no? Pero estamos también probando que si poniéndolos a refrigeración, estas semillas pueden durar un tiempo mayor, ¿no? Que nos va a permitir una mayor distribución, tal vez, en el tiempo, ¿no? Entonces, todo eso es parte de este proceso, ¿no? Y luego, al igual que en el caso anterior, también, lógicamente, va a pasar un pequeño, digamos, menos exigente proceso de aclimatación, como es en el caso de los embriones somáticos, ¿no? Bien, eso es lo que quería mostrarles rápidamente sobre estos trabajos que venimos haciendo. Quería agradecer, lógicamente, al Proyecto MOCA, ¿no? Al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al Tecnocer, al Lutheran, ¿no? Al Cacao Móvil, obviamente al Instituto de Cultivos Tropicales, que nos permite hacer estas investigaciones, a la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, al IAP, a la Universidad de Santa Cruz de Bahía, al INIA y por supuesto al CONCITEC Prociencia, que nos permite o financia estas propuestas, ¿no? Y atento a las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias. No te estamos escuchando, Luis.
Hola, hola. Ahora sí. Hola, buenas. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, ahora te escuchamos. Hola, hola. Te estamos escuchando. Ah, Luis. perfecto, perfecto. Muchas gracias, doctor Enrique, por su presentación. Yo creo que nos ha dejado ahí como bastantes curiosos, interesados en esa nueva técnica, ¿verdad? De propagación y de semillas sintéticas. Sería como la próxima revolución también en la multiplicación de cacao. Vamos ahora entonces al periodo de consultas y comentarios del público. Como siempre lo hacemos todos los viernes, yo les pediría que por favor levanten la manito ahí en el Zoom para que de manera ordenada pasemos las consultas al doctor Enrique Arévalo, ¿verdad? Y por mi lado yo voy a ver si tenemos preguntas también a través del Facebook y así los vamos intercalando y evacuando todas las consultas, ¿verdad? Entonces, los animo por favor a preguntar, consultar, comentar al respecto. Primero en esta plataforma, sino bueno, vamos a ver lo que tenemos por el Facebook. Ok, tenemos ahorita 53, 55 personas, así que es la oportunidad de comentar, por favor. Si no, entonces intervengo yo de una vez. Ok, Fabricio Díaz de la, no sé, de la Cruz. Adelante, Fabricio. Del Águila. Buenas tardes. Bueno, interesante y didáctica la exposición del doctor Arévalo. La pregunta es la siguiente. Los costos de producción, teniendo en cuenta de que están utilizando reactivos y procesos de laboratorio, ahora mismo, por ejemplo, si comparamos el producir las plántulas de cacao por semillas directas o por este procedimiento que viene utilizando, ¿cuál sería la comparación de costos que se establece entre ambos procesos? A ver, en realidad no tenemos un costo en este momento que nos permita ya compararlo, ¿no? Sabemos que un plantón de cacao en estos momentos nos cuesta producirlo aproximadamente un sol 50, ¿no? Es más o menos $0.50, si lo ponemos en términos de dólar, sí. Pero es solamente un plantón, ¿no? En este caso, a partir de una flor tenemos 500 posibilidades de 500 plantones. Entonces el costo se aminora, yo diría, a 0.1, hasta menos de 0.1 del dólar nos costaría cada una de estas plantitas, ¿no? Ya que si bien la primera etapa, que es la producción de embriones somáticos, es la más costosa, ¿no? Digamos, esta última etapa de la encapsulación del embrión es la menos, digamos que tiene menos costo, ¿no? Entonces, no le podría decir en este momento una cifra exacta de eso. Al final del estudio, lógicamente, vamos a aglutinar todos los gastos efectuados y decir finalmente este es el costo. Pero definitivamente es mucho menor que producir una planta por semilla, ¿no? Muchas gracias, doctor Arévalo. Si tenemos otras consultas del público por acá, si no voy a leer las que tenemos del Facebook. Vamos a revisar. Bien, hay dos preguntas del Facebook. La primera dice, usted expuso que existe la probabilidad o la posibilidad de producir hasta 500 nuevas, digamos, semillas o potenciales plantas de una flor. Consulta es cuál es el nivel de éxito, digamos, en esa técnica de poner a cultivar los explantes y generar una potencial planta, ¿verdad? ¿Cuál sería esa proporción de éxito que tenemos en ese primer paso? Contestamos esa y después le expreso la segunda. Sí, digamos, hasta el momento nosotros no hemos llegado a ese top de 500, ¿no? Entonces yo diría que en este momento estamos en 70%, ¿no? Eso quiere decir que nos falta poco para llegar a eso. Siempre hay mortandad, ¿no? No solamente en el proceso final de aclimatación, sino también
el proceso mismo de formación de embriones, ¿no? Entonces, pero digamos, la meta es tener por cada uno de los explantes 100 plantas, ¿no? Entonces, 100 plantas, 100 embriones que se convertirían en 100 semillas, ¿no? Por cada explante, ¿no? De acuerdo. La segunda pregunta, antes de dar la palabra a Erasmo y Paula Arenas, es la siguiente. Cuando uno revisa la literatura sobre embriogénesis somática, lo que realmente se encuentra son, digamos, el nivel de éxito de esos diferentes experimentos y procesos de reproducción de plantas a partir de callos y explantes. Pero cuando uno empieza a buscar información sobre las plantaciones en campo, el crecimiento, el desempeño, digamos, la aclimatación de esas plantas de embriogénesis somáticas en campo en cacao, no se encuentra muchos datos o muchos resultados que avalen, digamos, esa manera de cultivar cacao. La consulta es que si usted conoce de plantas que vienen de embriogénesis somática y que realmente están dando buenos resultados en el campo en este momento. Sí, efectivamente, ese es un tema porque todavía no se está del todo convencido de la técnica, ¿no? De que las plantas realmente van a funcionar bien en campo. Nosotros en nuestra estación experimental en el Instituto de Cultivos Tropicales ya tenemos plantas de más de 7 años. No en producción y que han sido clonadas por este método, ¿no? No es una plantación comercial, definitivamente, pero sí nos permite demostrar que sí es posible hacer plantaciones clonales bajo esta técnica, ¿no? Sin ningún problema. No te escucho. No. Hola. Ahora sí. Sí, le damos la palabra a Erasmo Adalbert y luego Paula Arenas. Adelante, Erasmo. Muy buenas tardes. Más que todo es una duda que tengo por lo que he escuchado. Pienso yo que este nuevo método que se está utilizando sería más que todo para hacer propagar más plantas más rápido que los métodos que se están usando actualmente. No sé si esa es la idea o es otra. Sí, definitivamente esa es la idea, ¿no? De poder multiplicar, como les decía al inicio, cuando hacemos mejoramiento, cuando hacemos selección de plantas, a veces tenemos apenas una sola planta que cumple con las condiciones de resistencia, de alta productividad, de calidad de grano, etcétera. Pero esa planta no sería suficiente para, digamos, para masificar, vamos a suponer, yemas para los agricultores casi inmediatamente. Tendríamos que hacer plantaciones clonales de esas para de ahí empezar a sacar yemas para recién repartirlas a los productores, lo que no sucede cuando utilizamos flores. En este caso, la cantidad, digamos, de material a propagar sería mucho mayor que la normal, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Poder tener un método que masifique la multiplicación. Gracias, doctor. Paula, no sé si quieren intervenir. Sí, Luis Orozco, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias al doctor Enrique por su presentación. Mi pregunta también iba muy asociada al comportamiento de las plántulas que se propagan bajo este método, ya en el tema más de campo, es decir, yo tengo la planta, hago todo el proceso pues de laboratorio y obtengo a través de esos explantes florales las plantas, hago el proceso de adaptación, pero sí iba más enfocado al tema de que, bueno, en campo, ¿cómo es su comportamiento? Ustedes han evaluado de pronto, por ejemplo, el anclaje de la planta, características, bueno, de la tolerancia a plagas y enfermedades o cómo es su comportamiento. Pues ya en un comentario anterior, pues el doctor habló un poco de que sí tienen experiencia con
plantas ya bajo este sistema, pero, o sea, Ujú. ¿qué tipo de análisis han realizado y cómo ha sido pues como su comportamiento? Porque yo pienso que esto es uno de los factores cruciales a decir, bueno, si tenemos éxito en un tema de propagación de este material, bueno, ¿cómo es su comportamiento ya cuando lo llevemos a condiciones de campo? Muchas gracias. Sí, definitivamente esa es la parte que todavía está un poco flaca en este proceso. Como les decía, nosotros hemos puesto plantas ya en campo, tenemos plantas de más de 7 años de edad, las cuales están siendo evaluadas, posiblemente pronto estemos publicando algo sobre eso, ¿no? La característica es que mantiene, perdón, el comportamiento es el mismo de la planta madre, ¿no? O sea, mantiene las mismas características del fruto, las mismas características de la productividad, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado hay una garantía. En cuanto a lo que decías, el tema del sistema radicular, es un sistema radicular como de una raíz, perdón, de una semilla botánica, a diferencia de lo que sucede cuando enraizamos ramillas, ¿no? En el caso de las ramillas, las raíces que se producen ahí, o la emisión de las raíces, ¿no? Son superficiales, ¿no? En algunos casos se puede obtener alguna raíz pivotante o dos raíces pivotantes cuando hacemos propagación por ramilla. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? De que lo que tenemos ahí es una planta o un clon que tiene las mismas características de la planta que se produce a través de una semilla genética, botánica, ¿no? Muchas gracias, doctor Enrique. Vamos a estar seguramente atentos a esa publicación y a esos resultados de campo que ustedes compartan, ojalá pronto. ¿Alguien más? ¿Consultas de acá, del Zoom? ¿Alguien más quiere intervenir? Para que si no vayamos cerrando entonces el foro del día de hoy. No veo por acá ninguna otra mano. Déjeme revisar nada más por el WhatsApp o en el Facebook si tenemos algo. Ok, aquí hay una consulta en el Facebook y luego le damos paso a Manuel Vázquez. La consulta es si ustedes en este proyecto están vinculados con centros de investigación, universidades, o tienen la participación o la colaboración de alguna empresa privada en el Perú o en Brasil. No. No, no estamos vinculados a una empresa privada. El único vínculo es con las universidades y con centros de investigación. Tenemos la participación, en este caso, bueno, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos ayuda en esta parte de las caracterizaciones. También todo el estudio de la variabilidad genética de los embriones, lo estamos viendo con la Universidad de Santa Cruz de Bahía, ¿no? Y la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, donde también soy docente, participa, ¿no? Por eso estamos más vinculados a la parte académica por ahora, pero y el Instituto de Cultivos Tropicales, que sí tiene la capacidad de poder llevar toda esta tecnología a campo, ¿no? Sería interesante tal vez si más adelante, lógicamente, el sector privado interesado en esta tecnología se pueda aunar, ¿no? Hola. No te escucho. Buenas tardes, creo que le entendí a Luis Orozco que me cede el uso de la palabra. Entonces, doctor Enrique, la pregunta que yo hago que planteo es de tiempo, si es, no me quedó claro desde que uno
desde que usted toma el explante floral hasta que tiene la planta lista para llevar a campo, ¿en cuánto tiempo se gastan en tenerla lista para llevarla a campo? Eso es variable dependiendo del genotipo que tienes que tienes que propagar. Por ejemplo, lo que hemos visto es una diferencia abismal entre la propagación de un genotipo silvestre o nativo. Es mucho más rápido, ¿no? La producción del embrión que en el caso de genotipos comerciales, el CCN, por ejemplo, si lo quiero propagar por este método, es bastante lento, ¿no? Entonces, por eso hemos estimado que una planta podría estar entre 6 a 9 meses en campo definitivo. Muchas gracias, muchas gracias. Y la pregunta va enfocada, es porque Sí. veo que el potencial y la utilidad de la metodología de propagación es en las etapas iniciales de masificación de los nuevos materiales que se puedan identificar. Es decir, usted identifica 10 materiales, 10 planticas y las cuida como un tesoro y quiere masificarlas. Una vez ya están masificadas, ya el método de propagación convencional que se tiene de ramilla en Ecuador o el método de propagación por injertación que se tiene en Colombia, que es masivo, se podría usar y ya ese sería como un primer soporte de masificación. Perfecto. Claro. Muchas gracias a Luis y al doctor Enrique. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Esa sería entonces ya la última consulta del público. Vamos a ir cerrando el foro del día de hoy. No sin antes anunciarles que la próxima semana, viernes, que sería 26 a las 10 de la mañana, hora Nicaragua, Costa Rica, vamos a tener el último foro que va a estar a cargo de la Fundación Nicafrance de Nicaragua, que nos va a hablar sobre la caracterización genética de árboles superiores y sus implicaciones para la multiplicación en el país. Ese sería el último foro de la serie en este momento. Entonces, agradecerles a todos su participación, la presentación del doctor Enrique y todas sus consultas y comentarios. Lo dejamos a usted, doctor Enrique, para que cierre el foro y desearle buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias a todos los que han participado de esta charla. Bueno, yo voy a dejar en el chat mi correo por si hay alguien interesado y que pueda, podamos absorber alguna duda, ¿no? Y cualquier cosa que más bien que podrían aportar también a esta iniciativa, ¿no? Muchísimas gracias. Yo, como ven, estoy en este momento escribiendo mi correo en el chat, ¿no? Para todos. Tengo ahí dos correos, uno que es personal y el de la universidad, ¿no? Con mucho gusto para apoyarlos, ¿no? Bien, gracias. De acuerdo. Buenas tardes a todos. Entonces nos estamos viendo a todos. Chao.